Cualquier entusiasta de los dinosaurios que haya leído sobre la legendaria formación de fósiles Morrison de la América Jurásica sabrá que este maravilloso segmento de la prehistoria es famoso por algo verdaderamente impresionante: los gigantescos saurópodos. A través de esas llanuras de inundación boscosas, algunos de los animales más grandes que jamás hayan pisado la superficie del planeta Tierra se congregaban para alimentarse y migrar, con varias caras famosas visibles en la mezcla. Entre los pasos atronadores de las manadas de Diplodocus y los grupos de Barosaurus se alzaba algo más, relacionado de manera más distante con sus primos más largos y gráciles. El animal en cuestión también era un saurópodo, pero uno diferente a los demás con los que compartía estas llanuras de Morrison. Con una cola proporcionalmente corta para su especie, un cuello imponente y vertical, y huesos de extremidades colosales, este era el Brachiosaurus, un elemento básico de cualquier libro, programa de televisión o reconstrucción sobre la vida jurásica. Hoy, mientras continuamos con el tema de cubrir dinosaurios icónicos de la formación Morrison, exploraremos la vida y la historia natural del Brachiosaurus o Brachiosaurus en un análisis detallado. Examinaremos cómo vivió este poderoso reptil, cómo lucía, cómo interactuaba con su entorno y finalmente cómo fue descubierto más de 150 millones de años después de que desapareció de la faz de la Tierra. Acompáñanos mientras te llevamos de regreso a la época de los dinosaurios para explorar el Brachiosaurus, uno de los saurópodos más asombrosos que jamás haya caminado por la Tierra. Brachiosaurus altithorax, la única especie conocida de este dinosaurio, habría sido, sin lugar a dudas, el saurópodo más reconocible de la formación Morrison. Prosperando en lo que ahora es el oeste de Colorado, desde hace aproximadamente 154 millones de años hasta hace 150 millones de años. Este fue, con mucho, el dinosaurio más alto presente en la escena. Se estima que creció hasta 13 a 15 metros de altura en casos extremos. Combina esto con el hecho de que se cree que la longitud del dinosaurio medía entre 20 y 22 metros, y tienes un animal colosal de verdad. Se estima que el espécimen holotipo de Brachiosaurus, que se cree que son los restos de un individuo subadulto, pesaba entre 28 y 49 toneladas métricas, basándose en estudios sobre la masa corporal de los saurópodos. El nombre Brachiosaurus altotórax se traduce aproximadamente al español como brazo de pecho profundo, refiriéndose al torso y a las extremidades anteriores del dinosaurio. Comparadas con las extremidades traseras del animal, las patas delanteras del Brachiosaurus eran colosales, dando al animal una altura en los hombros de unos 7 a 8 metros. Estas patas debieron haber sido como enormes pilares, de forma columnar pero sorprendentemente delgadas en contraste con el enorme tamaño del animal. El nombre específico se refiere a las proporciones corporales profundas del dinosaurio en comparación con las de sus parientes. El tamaño y la forma del torso de Brachiosaurus probablemente no habrían sido lo primero que te llamó la atención sobre este coloso, sino su cuello. Como todos los saurópodos, Brachiosaurus presumía de un cuello inmensamente largo, con una cabeza casi cómicamente pequeña en comparación, situada en la parte superior. A diferencia de algunos de los otros saurópodos de la formación Morrison, Brachiosaurus mantenía su cuello en posición vertical en lugar de horizontal o cerca del suelo. Además, el cuello estaba posicionado en una suave forma de S, curvándose ligeramente en el medio. Los inmensos músculos y sacos de aire adaptados dentro del cuello del dinosaurio habrían ayudado a mantener la estructura en alto y lejos del suelo. En el extremo opuesto del cuerpo se encontraba una cola comparativamente corta, una que ayudaría a equilibrar la estructura superior pesada del dinosaurio para evitar lesiones. La cola era inmensamente musculosa para ayudar al animal a mantenerse erguido y medía aproximadamente 8 metros por sí sola.
Estas características, cuando se combinan, sirven para crear un tipo de dinosaurio muy diferente a los diplodócidos de la formación Morrison. Mientras que dinosaurios como el Diplodocus, por ejemplo, mantenían sus cuellos y colas paralelos al suelo. El Brachiosaurus se alzaría por encima de las copas de los árboles y arbustos que bordean las llanuras de inundación abiertas. ¿Cómo se comparaba el Brachiosaurus en términos de tamaño con los otros saurópodos de la formación Morrison, sin embargo? Aunque el animal era mucho más alto que cualquier otro dinosaurio con el que compartía las llanuras de América del Norte, no era exactamente el más grande. Se cree que el Apatosaurus creció hasta poco más de 23 metros en promedio, por ejemplo, y el Diplodocus pudo haber alcanzado hasta 26 metros desde su nariz hasta la punta de su cola. El Brachiosaurus fue descubierto por primera vez por seres humanos en el año 1900, cuando se excavó un esqueleto parcial, excluyendo el cráneo, en el valle del río Colorado, no muy lejos del municipio de Fruita. Se estimó que los huesos datan de hace unos 153 millones de años y fueron desenterrados por Elmer S. Riggs y colegas, un paleontólogo estadounidense que trabajaba con el Museo Field. El museo prometió $500 para financiar a Elmer y su equipo, lo que equivale a unos $18.500 en dinero moderno. Gran parte del trabajo se realizó durante el verano y fue el húmero, un hueso dentro de una de las enormes extremidades anteriores del Brachiosaurus, el que se descubrió primero. Hoy, el sitio lleva el nombre de Almaraz Riggs Hill, con una placa conmemorativa del momento en que el Brachiosaurus fue presentado al mundo. No fue hasta finales de agosto de 1900 cuando todos los huesos fueron extraídos, envueltos y devueltos a Chicago. Tomó toda una semana y 38 cajas con un peso combinado de casi 6.000 kilogramos, solo para empacar los huesos para el transporte. Los huesos inicialmente recolectados por Riggs y su equipo incluían gran parte del lado derecho del cuerpo. Presentes en la expedición había elementos de los huesos del muslo, huesos del brazo, huesos de la cadera, hombros, segmentos de vértebras y huesos de la cola. Algunos de los huesos habían sido dañados y contorsionados debido a los estragos del desgaste con el tiempo, lo que causó cierta confusión entre la tripulación a la hora de determinar exactamente qué hueso era cuál, con el húmero inicialmente confundido con un fémur. Faltaban muchos de los elementos esqueléticos desenterrados de la excavación, con la mayor parte del hallazgo perteneciente a la parte trasera del cuerpo del animal. El inmenso cuello y el pequeño cráneo no se veían por ninguna parte, pero se recopiló suficiente información para informar a los científicos de que esto era seguramente un dinosaurio saurópodo masivo. Riggs eventualmente propuso que la mitad frontal del esqueleto pudo haber sido arrastrada por una inundación o corriente de agua mientras el animal se descomponía. La mitad trasera del animal ya debía haber estado cubierta de sedimentos mientras el agua desgarraba al animal en dos, resultando en un conjunto incompleto de huesos para que los científicos los encontraran millones de años después. Los primeros escritos sobre el hallazgo fueron publicados por Riggs en forma de un informe en 1901, donde intentó describir al animal basándose en los restos conocidos, pero aún no le proporcionó un nombre científico. Notó las colosales extremidades anteriores y las gigantescas proporciones del cuerpo, que en vida se habrían combinado para crear un animal que superficialmente se parecía a una enorme jirafa reptiliana. 2 años después, el dinosaurio recibió su nombre científico, con Riggs señalando específicamente el hecho de que las extremidades anteriores eran desproporcionadamente más grandes que las de cualquier saurópodo conocido. El esqueleto, una vez preparado adecuadamente, se convertiría en una atracción principal de lo que se convertiría en el Museo Field de Chicago. Fue exhibido por primera vez en la Feria Mundial de Chicago dentro del Palacio de Bellas Artes, el primer sitio del museo. Los huesos no se montaron inmediatamente en un estado realista, similar a las enormes reconstrucciones de Apatosaurus o Diplodocus que vemos en los museos hoy en día.
Esto se debió a la naturaleza incompleta de los restos desenterrados por Riggs, y el 80% faltante del esqueleto se habría basado en conjeturas en esta etapa. Finalmente, se montaría un esqueleto de plástico en el Museo Field en el extremo norte del Stanley Field Hall. Este montaje y sus copias continuarían haciendo rondas en muchos lugares notables de América, incluyendo el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago y el parque temático Animal Kingdom de Disney en Florida, que sería una pieza temática para el segmento Dinoland Estados Unidos de América del Parque. No se han realizado frecuentemente descubrimientos posteriores de brachiosaurios. Se han desenterrado restos selectos de Oklahoma, Utah y Wyoming, así como descubrimientos adicionales en Colorado, el más completo de los cuales se cree que es un espécimen subadulto. Hasta la fecha conocemos al Brachiosaurus por elementos de sus vértebras, extremidades, pies, costillas, pecho, hombros y parcialmente por su cuello y cráneo. Hay mucho que aún podríamos aprender sobre esta inmensa criatura a medida que avanzan los años. Entonces, ¿cómo proponen los científicos que vivió este dinosaurio basándose en la información recopilada de sus huesos y restos? Comenzando con sus huesos de las patas dispuestos de manera única, los científicos pueden estimar que el Brachiosaurus era un ramoneador de vegetación de las cimas de los árboles de la Formación Morrison. El hecho de que las extremidades delanteras fueran más grandes habría significado que el cuerpo del Brachiosaurus estaba aún más elevado en la parte delantera, permitiendo que su titánico cuello alcanzara fuentes de alimento a las que ningún otro dinosaurio de su época y región de origen podría llegar. El hecho de que su cuerpo estuviera posicionado de esta manera habría hecho del Brachiosaurus un herbívoro altamente especializado y uno que no necesitaba gastar mucho esfuerzo en levantar su cuello hasta las copas de los árboles, si la mayor parte del trabajo ya estaba hecho por la posición de las extremidades y el torso. Además, el cuello del Brachiosaurus habría sido aún más ligero por la presencia de sacos de aire internos incrustados a lo largo de su longitud. Estos sacos ayudaron al dinosaurio a mantener su cuello en alto y estaban conectados a estructuras dentro de los pulmones. A través del uso de estos sacos de aire, el dinosaurio redujo efectivamente la densidad de su cuerpo y hizo al animal más móvil al alimentarse. Todas estas adaptaciones combinadas permitieron al Brachiosaurus un acceso inigualable a la exuberante vegetación que crecía en las copas de los bosques de la Formación Morrison. Los otros habitantes saurópodos de la región estaban mucho mejor adaptados para pastar o ramonear la vegetación en niveles más bajos. Esto significaba que siempre había una abundancia de comida que podía ser explotada por estos enormes herbívoros. Otro punto interesante sobre los hábitos alimenticios del Brachiosaurus es que no podía masticar su comida. Los estudios en las mandíbulas del animal han demostrado que solo eran capaces de moverse hacia arriba y hacia abajo en un movimiento de apertura y cierre, y no de izquierda a derecha. Esto significaba que cualquier alimento que entrara en su boca necesitaba ser pre-triturado para que pudiera tragar sin masticar. Para combatir este problema, el Brachiosaurus evolucionó muchos dientes en forma de cincel, perfectamente diseñados para raspar la vegetación comestible de las ramas de los árboles, que eran transportados directamente por el colosal cuello y hacia el sistema digestivo más profundo. Se piensa que debido al hecho de que el animal era tan grande, el Brachiosaurus pudo haber sido capaz de mantener su cuerpo a una temperatura constante. Esto se conoce como gigantotermia y ocurre como resultado de que los animales pueden retener el calor corporal durante más tiempo, ya que su tamaño masivo permite que se retenga mucho más. Esto generalmente significaría que el Brachiosaurus tenía un metabolismo muy alto y necesitaba comer una gran cantidad de comida cada día para mantenerse energizado. Sin embargo, los sacos de aire dentro del cuello y el cuerpo del dinosaurio le habrían ayudado a enfriarse y reducir su necesidad de alimentarse constantemente, permitiendo que se gastara más tiempo y energía en viajar, socializar o encontrar una pareja.
El Brachiosaurus y sus parientes poseen cráneos extraños en el sentido de que tienen una característica prominente, similar a una cresta que sobresale de la parte superior de la cabeza. En tiempos pasados, los científicos creían que las fosas nasales se habrían situado en la parte superior de esta cresta de hueso, lo que quizás habría permitido al Brachiosaurus viajar bajo el agua y seguir respirando. En realidad, parece que esta estructura podría haber sido una cámara de resonancia, ayudando al enorme dinosaurio a proyectar sus llamados y vocalizaciones a través de las llanuras de la América del Norte Jurásica, ayudándolo a mantenerse en contacto con miembros de su propia especie. Quedó claro desde alrededor de 1903 en adelante que Rix no había descubierto otro pariente de los saurópodos de Morrison previamente conocidos. Su Brachiosaurus era claramente diferente de los likes de Diplodocus o Apatosaurus, y como tal asignó al dinosaurio a una familia de su propio homónimo, Brachiosauridae, en 1904. Brachiosaurus es fácilmente el dinosaurio más conocido de esta familia hasta la fecha, y muchas especies dentro de ella comparten la misma postura corporal llamativa y similitudes en la estructura del cuello. Todos los brachiosauridos tenían cuellos inmensamente largos, unidos a cráneos comparativamente pequeños, y todos eran alimentadores especializados de vegetación que crecía en la cima de los árboles en sus respectivos entornos. Muchos de ellos compartían dientes en forma de cincel únicos con el Brachiosaurus, que les permitían despojar la vegetación de las ramas sin masticar, y todos eran animales muy grandes. Los brachiosauridos estuvieron ampliamente distribuidos durante su tiempo en la Tierra. Se conocen individuos tanto de América del Norte y del Sur, África, Europa y partes de Asia, con solo la Antártida y Oceanía, sin presentar evidencia de su existencia. Los brachiosauridos aparecieron hace unos 160 millones de años en el Jurásico tardío y los últimos de ellos se extinguieron hace unos 93 millones de años en el período Cretácico temprano. El pariente más cercano conocido de Brachiosaurus era un dinosaurio africano, similar en tamaño y forma a él, conocido como Giraffat titán. Vivía en las llanuras abiertas de lo que ahora es la nación de Tanzania, donde se alzaba por encima de todos los demás dinosaurios que compartían la región con él. Otro pariente cercano es un brachiosaurido europeo con el nombre de género Vuibrea, que se conoce en el este de Francia. Otros dinosaurios dentro de la familia incluyen el relativamente pequeño Europosaurus de Alemania, Cenorosaurus de Arizona, Lusotitán de Portugal, Pelorosaurus de Inglaterra, Galbasaurus y Cereotitán de España, así como Veninosaurus, Avidosaurus y Cedarosaurus, todos de Utah. Una mirada a las reconstrucciones o especímenes fósiles de estos dinosaurios mostrará cuán similares en forma y a menudo en tamaño eran estos animales a Brachiosaurus, con sus largas extremidades delanteras, cuellos altísimos, cuerpos profundos y anchos, y colas comparativamente cortas. No debería sorprendernos que Brachiosaurus siga siendo, hasta el día de hoy, uno de los dinosaurios más populares y conocidos entre el público general. Los humanos tienden a estar obsesionados con los dinosaurios más grandes, y Brachiosaurus, como uno de los más altos, ha capturado la imaginación y el interés de las personas en todo el mundo. Esta fama se ha disparado desde que el dinosaurio apareció en muchas piezas de medios populares sobre dinosaurios, desde Jurassic Park hasta el dinosaurio de Disney. Es posible que solo tengamos restos fragmentarios de este reptil impresionante, pero eso parece ser más que suficiente para que se haya convertido en un símbolo reencarnado del mundo prehistórico en todas partes.